Bien, continuando con los criterios de semejanza, recordemos que en la sesión 2 vimos el primero, que era la condición, conocer dos ángulos correspondientes iguales, que en realidad se nos lleva a que el tercero sea el mismo. Por eso algunos reconocen ese primer criterio de semejanza como el criterio conocido como lado, lado, lado. Digo, como ángulo, ángulo, ángulo. Este es el otro, el lado, lado, lado. Para eso vamos a apoyarnos en estos 5 triángulos con estas medidas y nos piden que seleccionemos cuáles son semejantes. Como tú puedes ver, el de color azul, el de color rojo y el de color verde serían los semejantes, para lo cual nosotros nos apoyamos en esta construcción que hicimos en el programa GeoGebra. Es el mismo, tiene las mismas medidas, tú puedes comprobar las medidas de sus lados y son las mismas. Lo que nos faltaba descubrir era cuánto medían sus ángulos. Y podemos darnos cuenta que los que tienen sus lados proporcionales serían básicamente la figura verde, la figura roja y la figura azul. Los otros dos no tienen los ángulos iguales, lo puedes verificar. Ya lo que faltaría nada más es demostrar cuántas veces o cuál es la relación de proporcionalidad entre la figura verde, la roja y la azul. Yo te recomiendo que le des pausa al video en esta sección antes de continuar. Pero bueno, en el caso que ya seleccionamos y tenemos estos tres, decimos, expliquen cómo determinaron que los triángulos son semejantes. Bueno, yo puedo poner una conclusión como esta, que los triángulos que se considerarían semejantes serían los triángulos A, D y E. La razón por la que se llega a esa conclusión se debe a que al momento, vamos a hacer aquí una anotación, se debe a que al momento de medir sus ángulos correspondientes, podemos ver que son iguales. Esto es una condición más que suficiente para llegar a una conclusión. Por ejemplo, esta sería 1. Claro, tú lo puedes construir como tú lo dices, pero en teoría eso es lo que vamos siguiendo insistiendo, para determinar que dos figuras son semejantes. Ahora, preguntan, ¿por qué el triángulo C no es semejante al ángulo A? Pues no serán semejantes porque no tienen los ángulos correspondientes iguales. Fíjate, en esta imagen, los del triángulo A comparado con los del C. Los ángulos correspondientes no son iguales. ¿Es semejante el triángulo E al A? Sí. La argumentación sería la siguiente. Si sus ángulos son iguales, tenemos más que suficiente para determinar su semejanza, aunque también podremos obtener una relación de semejanza. Vamos a ver. Semejanza con la magnitud de sus lados. ¿Qué lados convendría comparar de los triángulos A y B para saber si son proporcionales? Vamos, digamos, considerando las medidas del triángulo A entre las medidas del triángulo B, A contra el B, podemos ver que a la hora, digo, E contra el A, perdón, E contra el A, puedes ver que la medida de sus lados, digamos, son proporcionales y podremos decir que el verde es el doble del tamaño del rojo, o que el rojo es la mitad del triángulo verde, como lo quieras ver. En este caso yo podría demostrar que el triángulo A con B, A es A con B. Para saber si son proporcionales, yo comparo las medidas. 8 entre 6 me da 1.33. 6 entre 4.5 me da 1.33. Pero en el último lado, en el lado más pequeño, 3 entre 3.6 me da 0.83. Entonces, no son correspondientes. Aquí ya podemos ver. Por lo tanto, los triángulos A y B no son
no son semejantes. ¿Y cuál es la medida de los ángulos de los triángulos que son semejantes entre sí? Y tú puedes notar, otra vez te llevo a la figura, los triángulos semejantes son estos tres. Y las medidas, tú las puedes ver, te recomiendo que le pongas una pausa para verificar que los ángulos correspondientes son iguales entre el A, el E y el D. Y serían estas tres las medidas de esos triángulos que son semejantes. Ahora, hay otra actividad en la cual me piden que trace en un cuaderno dos triángulos semejantes al triángulo A de la página 65, el primero con una razón de semejanza igual a 2 y el otro con una razón de 1/2. Anota en tu dibujo la medida de los lados de los triángulos que trazaste y compara con el resto de tus compañeros las medidas que obtuvieron. Para lo cual también hicimos una predicción. En este caso, el triángulo A, este es el original, el de 6, 3 y 8, pero yo quiero hacer uno del doble. ¿Y cómo le haría? Pues con lo que tendremos que hacer es que las medidas de sus lados sean el doble. En lugar de 6, 12. En lugar de 3, 6. En lugar de 8, 16. Y fíjate que los ángulos son iguales. Lo mismo pasaría con un triángulo que midiera la mitad. En lugar de 6, mide 3. En lugar de 3, 1.5. En lugar de 8, mide 4. Pero los ángulos siguen estando iguales. Entonces, aquí, podremos poner una nota. El triángulo verde tiene, o el triángulo azul tiene una relación de semejanza igual a 2 en el triángulo verde. Esta es una de esas conclusiones que tenemos. Y fíjate que igual podremos poner una leyenda La única diferencia sería especificar que el triángulo rojo tiene una relación igual a 1/2 con el triángulo verde. De 1/2. Igual te recomiendo poner una pausa al video para que puedas llegar a la conclusión y comparar sus respectivos lados. Regresando al libro, ya tendríamos el punto número 2. Nos pide aquí el caso de Raúl, si estábamos de acuerdo con Raúl, y Raúl dice que el criterio lado-lado lo lleva a concluir esto. Tal vez no sea necesario conocer la medida de los tres lados para saber si son semejantes. Si la medida de sus lados es proporcional, entonces los triángulos se dan semejantes también. Conste, en este caso, Raúl dice que no es necesario la medida de los tres lados para saber si son semejantes. Si la medida de dos lados es proporcional, con eso tenemos. O sea, no es necesario los dos, con dos ya está. ¿Eso será cierto? Para eso necesitamos demostrar algo. Y en este caso podremos optar por hacer esto, por ejemplo. ¿Sí? Si con dos lados que son iguales,
¿Basta? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Precisamente hace rato, en este ejemplo, al comparar el triángulo A con el B, dos lados son proporcionales y el tercero no lo es. Entonces, ¿qué podemos decir sobre Raúl? ¿Tendrá o no razón? Pues bueno, yo te diría Raúl no tiene razón con dos lados conocidos proporcionales. No basta, se necesita tener o bueno, vamos por necesitar conocer los tres lados. Vamos a poner así. Se necesita demostrar que los tres lados correspondientes son proporcionales. No basta solamente con eso. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues bueno, podemos demostrarlo con las figuras, digamos, A y B. Aquí, por ejemplo, podemos demostrar, fíjate, compara esta A con C. Esta medida, 6 entre 3, aquí, 6 entre 3 me da 2, 8 entre 4 me da 2, pero 3 entre 1.8 no me da 2. Entonces, yo te podré decir que para demostrar esto, yo puedo tener dos lados proporcionales, estos dos, pero el tercero no. Entonces, aquí en el caso de Raúl, si comparamos los triángulos A y C era de la actividad, por ejemplo, esta A y C, A y C. A y C, de la página 65. Si comparamos A y C de la página 65, veremos que no basta con saber, no basta con dos lados proporcionales. No alcanza, se necesitan los tres, ¿sí? Entonces, toma las notas acerca de lo que sucede con la demostración de Raúl. Aquí tenemos que decir, se necesitan los tres lados proporcionales. Bien. Ahora, en el punto número 4 me dicen que trazan en los cuadernos triángulos semejantes a E y D de la página 65 de manera tal que un triángulo E mida 4 y el otro 6. Nota, aquí no nos dice la tercera medida, El triángulo
el triángulo E. Ojo, aquí no nos dice. Y nos pide que midamos o tracemos un triángulo D de medidas 9, 12, pero no nos dice la medida del la tercera medida del triángulo D. Pero nos dicen que son semejantes, ¿eh? Ahora, ¿son proporcionales las parejas de los lados de los triángulos E y D? Vamos para ello. Fíjate, ¿sale? Los lados que me dan a conocer del triángulo D es precisamente este del D, sería el de 12 y el de 9. Este me dan a conocer. Lo voy a poner un poco más grande. Vamos a poner aquí una nota. Bien. Veamos que estos dos lados son los que están encerrados, son los que sí me dan a conocer, pero este no. Sin embargo, me están diciendo, la condición en el libro me dice que sean semejantes. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, pues para demostrar que son semejantes, yo necesitaría determinar que la medida de los ángulos sean iguales. Entonces, para que eso fuera, yo me fijo, 2 entre 6 me da 2. 9 entre, y este se supone que no lo conozco, debe ser la mitad. La mitad de 9 es 4.5. Entonces 9 entre 4.5 me da 2. Y 8 entre, o más bien 4, o este número entre 4 me tiene que dar 2. Entonces, ¿cuánto tiene que conocer? ¿Cuánto tiene que valer este número? Pues me tiene que valer 8. Entonces, con esas medidas, aquí yo te podría decir, te podría poner una nota, sabiendo que los triángulos D y E deben ser proporcionales y observando que los lados conocidos demuestran que D es el doble de tamaño que E, que el triángulo, lo voy a poner aquí, D es el doble del tamaño, que el triángulo E, podemos encontrar cuánto valen los otros lados desconocidos. Vamos a aumentar el tamaño para que quede un poquito mejor. Bien, entonces, como sabemos que son el doble, 2 entre 6 me tiene que quedar 2. Entonces 9 entre 4.5 me tiene que dar 2 y 8 entre 4 me tiene que dar 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Son proporcionales las parejas de lados de los triángulos E y D? Sí. ¿Cuál es la razón o constante de proporcionalidad que tienen? D entre E es 2. Por eso te la subrayé. Midan con su regla la longitud del lado que no conocen en ambos triángulos. Y los que no conocemos son 4.5 y 8 respectivamente,
como lo pudimos ver en nuestro dibujo, que serían este y este lado. Con su transportador mida los ángulos de ambos triángulos. Yo aquí con los comandos que ocupamos en GeoGebra puedo determinar que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces las medidas serían 89.6, 48.59 y 41.81. ¿Los triángulos que trazaron son semejantes entre sí? Sí, porque sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales. Bien, creo hasta ahí nos llevaría demostrar el otro criterio. El criterio es lado, lado, lado. Es decir, en este segundo criterio de semejanza de la sesión 3, podemos determinar que, podemos decir, para determinar si dos triángulos son semejantes, basta con demostrar que sus tres lados correspondientes son proporcionales. Básicamente esa es la idea que hemos planteado acá. Bien, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Te recomiendo que le pongas pausa en las imágenes y analices estas predicciones que te hacemos a través de GeoGebra. Bien, te agradezco tu tiempo, tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.